viernes para todos ustedes que estamos ahorita terminando la semanita, Milari. Ay, sí, mi en una dog, tarde delicioso. ¿Qué tal esta semana para ti? Perfecta, Ah, qué linda, linda, bueno. con mucho Qué chévere. trabajo, pero ya Bendito Dios. viene el fin de semana donde vamos a poder Sí. descansar en familia. Bueno, para los que tenemos la oportunidad. Oye, y pero un horario... ¿te ha pasado, Milari, que vos dices voy a llegar el fin de semana y voy a descansar y nunca descansas? Es verdad. Claro, no, entonces es también verdad, eso nos pasa, creo que a la mayoría de personas. Así que nada, pero ustedes bienvenidos al día de hoy a Doctor 7 Humano para los mejores consejos para tu salud. Eso es verdad, mi dog. Así que muchísimas gracias por estar ya sentados en sus hogares, Correcto. listos para ver toda esta hora de información con respecto a temas que benefician a usted los días lunes, miércoles y viernes, y a sus mascotitas los martes y jueves, porque hay que recordar que También. este programa es de lunes a viernes para toda la familia, incluidas las mascotas. Así es, Milari. ¿Y dónde nos pueden ver las personas que quieren conectarse a Doctor 7? Dog, a ver, hay tres maneras. Tres maneras. Yo digo una, usted Ya, después vamos. la otra y yo después vuelvo. Perfecto. La primera es que usted nos puede ver en vivo en la página de www.ecuadortv.es. No hay excusa para que no se pierda el programa del día de hoy. ¿Dónde más? Perfecto. Nos pueden buscar en Instagram también como @doctor7.es. Y ahí pueden ustedes participar con nosotros en las Meditrivias, pueden bajarse los consejos que estamos ahí con todos los consejos, tanto de medicina humana como de medicina veterinaria, para que ustedes tengan la mejor información. ¿Y dónde más, Milari? ¿Dónde más? Si no nos pueden ver en vivo, si hoy hay personas, por ejemplo, los abuelitos no tienen redes sociales, Correcto. no tienen Instagram, no nos pueden seguir. Pueden vernos en la página de YouTube, estamos como Ecuador TV, todos los programas de Doctor 7 sin cortes, y como dice el Doc, lo va a poder ver a la cualquier hora, en cualquier parte de nuestro país o del mundo, porque somos internacionales. Así que no hay pretextos para dejar de ver Doctor 7. Correcto. Entonces, miren, ustedes tienen todas las plataformas, tienen todas las, Sí. las posibilidades de vernos y acompañarnos. Y usted ya sabe, si es que nos puede llamar, nos puede mandar sus mensajitos de texto, sus mensajes de voz, le agradecemos un montón porque así podemos hacer mejor el programa. Así que cuando ustedes quieran, nos llaman, nos mandan un mensajito de voz al 096-870-4424. 096-870-4424. Ya Muy bien, eso, casi me trabé. Casi yo también. Pero Correcto. ahí está también en su pantalla el número de WhatsApp para que ustedes lo anoten, nos guarde. Y ese número no solo es para Doctor 7, es para todos los programas de Ecuador TV. Así que si usted es fan de Che Bigote, también va a poder escribir ahí. Es fan de Esto es de Ecuador, que da en las mañanas, pues sí, también va a poder enviar sus mensajes a su programa favorito. Aunque yo sé que todos los programas de Ecuador Correcto, TV, fanático, por ejemplo, también ustedes todos. pueden llamar y pueden escribir Oiga, también. mi doc, hoy es viernes. Sí. Una fecha, ¿cómo se diría aquí? ¿Conmemorativa, especial? O sea, siempre que hablamos de las fechas en la parte médica, más que conmemorar, lo que nosotros hacemos es tratar de llamar un poco la atención para que hagamos una concientización de algo. Ok, Entonces, ajá. más bien, el día de hoy, 14 de junio, es el día de la concientización y del agradecimiento al donante de sangre, a esa persona que de manera muy altruista, desinteresada, sin saber a dónde va a ir su donación, va y lo hace frecuentemente y lo hace con una periodicidad. Así que queremos desde este espacio médico agradecerles a cada uno de ustedes que lo hacen de esa manera tan desinteresada. Muchas veces ya hablábamos con Larry en el back y decíamos a veces, tú donaste porque querías o tú donaste porque tenías, porque es diferente. Cuando yo tengo un familiar, cuando tengo un accidente, alguna cosa, eventualmente tengo que hacerlo pero eventualmente hay mucha gente, Milari, que a nivel mundial lo que hacen es donar porque saben que de esta donación se pueden salvar. ¿Cuántas vidas crees tú, Lari? No sé, mi doc, pero por eso tiene que estar la gente pendiente, Claro, porque hoy nos va a decir todo. A ver, lo vamos a ir diciendo en el programa, pero ahorita no. no, o sea, para entrar en el programa, pero podríamos decirlo. Si usted dona sangre, a veces la gente piensa que dona un paquete para una persona. Cuando usted dona sangre, puede salvar la vida de 4 personas. ¿Por qué? Porque no solamente es sangre. También vamos a ver el día de hoy qué otros componentes tiene este tejido sanguíneo, porque es un tejido, ¿sí? Es como la piel, es como cualquier otra parte del cuerpo, y que se pueden salvar 4 vidas. Entonces, por eso, con más razón todavía, si usted alguna vez lo ha pensado, si usted alguna vez ha tenido algún tipo de idea de ir a donar, arriésguese, hágalo, tome todo el valor y vaya a hacerlo. Hoy día vamos a desmitificar un montón de cosas que se dicen en la calle y por las cuales las personas en casa
se abstienen de donar sangre. Y vamos a enterarnos también, imagino, Doc, que no todas las personas pueden ser donantes de sangre, cuáles son los requisitos, cuáles cuánto sí, cuáles donan, no, cuánto, cada cuánto tiempo, ¿con qué por qué frecuencia? es importante exactamente y qué son los tipos de sangre. Hay mucha gente que dice, no, yo no he visto nunca. Entonces, ¿por qué es importante esto? Ya lo vamos a saber en este momento. Oiga, Doc, y aquí, ¿por qué se origina estos tipos de sangre tan raros? Como el A negativo, creo que es uno de ellos, ¿no? Me parece. Exactamente. La genética es una maravilla, así que lo vamos a descubrir el día de hoy. Porque es súper, súper importante que ustedes también nos colaboren. Así que... ¿Y los lugares a dónde vamos, mi Doc, dónde podemos ir a donar también? Correcto, porque hay mucha gente que también tiene ese otro pretexto, que dice, no sé dónde ir, no sé cómo hacer, no sé cómo se hace esto. Hoy día lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque el día de hoy, 14 de junio, estamos concientizando acerca de la necesidad que tienen los bancos de sangre y sobre todo de esa parte tan altruista que es salvar vidas. Usted quiere salvar vidas, usted quiere sentirse un superhéroe, done sangre porque eso es lo más importante. ¿Usted ha donado 3 veces ya. Yo una, Doc. Claro, 3 veces ya. Sí, yo una. Ya vamos a ver por qué sí, por qué no. ¿Ok? Entonces llegó un punto en que ya no puedo donar. Ya no puedo. Pero eso vamos a ir conversando. Imagino que también hay edad mínima y estado anímico de la persona para poder. Obviamente. Bueno, todos esos detalles usted ya sabe que aquí el doctor Carlos Nieto nos va a dar, pero vea. No se puede perder. Lujo de detalle. No se puede perder esta hora de programa de Doctor 7. Pero nos vamos con la Meditrivia porque también es hora de que usted empiece a seguirnos en nuestro Instagram y a votar en doctor7.es. Vamos a ver la Meditrivia. Doc, a ver, la pregunta dice. Dice así. ¿Cuál es el llamado donante universal? A, el grupo AB positivo. B, el grupo O positivo. O C, el grupo O negativo. ¿Qué dice usted en casa? ¿Usted tiene alguno de estos tipos de sangre? ¿Usted sabe? Vamos con ustedes, entonces vamos a ver en casa cómo estamos, qué es lo que usted dice. Así que métase al Instagram y empiece a votar. Empiece a votar. Sabe que yo hace no mucho tiempo leí un artículo sobre esto de los donantes universales. Claro. Y ya sé la respuesta. Ah, bueno. Y si usted también quiere saberla, porque yo sé que la mayoría va a votar por esa opción, que usted está diciendo, pero sí es facilito, sí ese tipo de sangre todo el mundo tiene. Pero lo importante es por qué. Sí, y vamos a ver en el programa viendo porque así como hay un donante universal, hay un receptor universal. No me digas. Entonces para que veas que es súper interesante y esto en realidad para los estudiantes de medicina es un dolor de cabeza muchas veces. Oiga, mi Doc, ahora, para ir ya entrando un poco en el tema antes de irnos a la pausa, ¿cuáles son o en qué casos una persona podría requerir sangre? Correcto. Por ejemplo, solamente porque, por ejemplo, solo dicen, le pasó un accidente y se le fue demasiada sangre, ¿no? Solo en esos casos, no. O sea, solo en esos casos, no. Un caso bastante frecuente es cuando la mamita da a luz y tiene pérdidas sanguíneas agudas, por ejemplo. Para evitar la mortalidad de la mamá o que muera la mamita, hay que transfundirle muchas veces sangre. Entonces vamos a ver eso durante el programa. ¿Ok? Con esto nos damos a una pequeñísima, pero pequeñísima pausa y ya regresamos con el día del donante de sangre. El día de agradecimiento al donante de sangre. ¿Quién puede donar? ¿Cada cuánto se dona? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Y cuándo no se puede hacerlo? Ya regresamos con esa información. No se vayan, les esperamos. Me pediste que te mandara mi ubicación y yo estaba en un bar en medio del malecón y ninguno de los dos anda jugando. Mitos, señores, relacionado al tema del día de hoy, Día del Donante de Sangre. Y atención todos, ¿es verdad o es mito o es falso que cuando usted dona sangre podría aumentar de peso y que por eso mucha gente no lo hace? Mi Doc. Sí, por eso vamos a ver qué será. Ya te digo, hay algunos mitos que están en borde a todo lo que hacemos la parte de donación sanguínea y siempre nos preocupa, ¿no? Y lo vamos a tratar el día de hoy. Uno de ellos es justamente esto. Es cierto, usted ha donado sangre, ha aumentado de peso, usted ha donado sangre y ha bajado de peso. Cuéntenos, avísenos, díganos qué es lo que usted ha pasado o qué es lo que usted sabe. Porque hay mucha gente que dice, no, es que yo no puedo donar sangre porque no tengo que subir de peso. Veamos si es cierto o es mentira. Otro de los mitos, mi Doc, es que... Ay, ya me cogieron sentando. Por ejemplo, que las personas con tatuajes
jamás en la vida pueden donar sangre. Correcto, vamos a verlo también durante el programa. Así no que, quiere decir nada del dog ahorita. Claro, el problema es que más bien hay que irlo poniendo en contexto. Cuente. Entonces, como les decía, 14 es muy importante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, no, yo no quisiera donar la retina, no quisiera donar el riñón, no quisiera donar por algunas cosas. Pero cuando usted hace este gesto de ir a donar sangre, como le estaba diciendo, la sangre es un tejido vivo, es un tejido que da vida. Es cuando usted quiere regalar vida, done sangre, porque es lo más altruista, lo más heroico que usted puede hacer por alguien que ni siquiera conoce. Usted no sabe a quién va a llegar esa sangre y a quién le va a servir esa sangre. Entonces es muy importante porque el 14 de junio se celebra de todos los años el Día Internacional del Donante de Sangre y la concientización de poder hacer este tipo de eventos de donar sangre. ¿Por qué? Porque Karl Landsteiner, que era un patólogo en 1900 más o menos, al inicio del siglo XX, él se daba cuenta de que había algunos cambios cuando trataban de hacer las sangrías. Toda la vida en la parte médica se ha manejado esto. ¿Has escuchado vos acerca de los humores? ¿No? Cuando hablaban los griegos, hablaban de las enfermedades, hablaban que habían enfermedades por los humores, por los líquidos del cuerpo. Por ejemplo, la bilis, por ejemplo, la sangre, por ejemplo, la orina, por ejemplo, porque cambian de tonalidad, porque cambian de... Entonces, Landsteiner lo que estaba viendo es que había unos cambios y que los pacientes o las personas tenían diferentes tipos de sangre, no por color, sino por el comportamiento, porque a algunos se les transfundía sangre o se les ponía sangre y causaban unas reacciones muy grandes. Y esto obviamente llevó a dar la idea en 1900 de que se podían ver tipos de sangre. Entonces el glóbulo rojo que está en la sangre, Milari, es una célula que no tiene núcleo, es una célula que se llama anucleada o sin núcleo. ¿Qué significa eso? Que simplemente es como un platillito. ¿Has visto esos platillos de chocolate que sabíamos comer? Claro. Ya, igualito a eso. Ese es un glóbulo rojo. Pero la ventaja es que este glóbulo rojo tiene en la parte superficial, tiene unas cositas como unas antenitas chiquitas, ¿sí? Que eventualmente se llaman los antígenos o se llaman esta parte de las proteínas de superficie. Y específicamente, ¿qué es lo que se dio cuenta Landsteiner? Que él hacía unas revisiones de los glóbulos rojos y él encontraba que hay dos tipos de estas proteínas en la superficie de los glóbulos rojos, que eran el tipo A y el tipo B. Entonces, claro, él empezaba a ver que habían... Pero cuando no encontraba estas proteínas o estaban ausentes, él dijo, no hay. Entonces iba el tipo O o el tipo 0. Entonces ahí empieza un poco el asunto. ¿Por qué? Porque muchas personas van a tener el tipo A, otros van a tener el tipo B, otros van a tener el tipo O o el tipo 0. Pero también se dio cuenta que había pacientes que tenían los A y los B. ¿Cómo se llama ese grupo? El grupo AB. Entonces, esto más o menos por unos 40 años, desde 1900 hasta 1944 más o menos, se mantuvo. Pero se veía que algunos pacientes, por ejemplo, decían estos dos son tipo A, pero les poníamos la sangre y no funcionaba. El paciente fallecía, se moría o había reacciones. Entonces él dijo, hay algo más por ahí. Y ahí es cuando nace, aparte de los tipos de sangre, nace también la parte de el RH, ¿sí? ¿Y sabes de dónde viene la parte de RH que dicen positivos o negativos? Tal vez, Milari. No, pues básicamente son, en cambio, del tipo de anticuerpos. O sea, ¿qué significa? Si tenía estas proteínas de membrana, ¿cuál anticuerpo se acoplaba aquí como una sillita, como un candado y llave? Entonces lo que se dieron cuenta, ¿y por qué se llama RH? Es porque esta investigación, en 1940 más o menos, se hizo en los monos de la familia Rhesus. O sea, los monos, de un tipo de monos en particular, en animales, se vio que había esto. Cuando había en los anticuerpos, se le llamaba RH positivo. Y cuando no había, se llamaba RH negativo. Entonces empezamos a ver que ya no solamente era A, B, 0 o AB, sino que también había A positivo y negativo, B positivo y negativo, O positivo, negativo y AB positivo y negativo. Es por eso que ustedes en la licencia de conducir, los que conducen, van a ver que en la parte superior izquierda de su licencia van a tener una de estas identificaciones. A positivo o A negativo, B positivo, B negativo, O positivo o negativo, AB positivo o AB negativo.
Esto es súper importante porque cambió completamente el panorama y mejoró la vida de la gente. ¿Por qué? Porque ahora, con una cierta seguridad, yo podría decir que hay compatibilidad de grupo, o sea, A, B o AB, y también de RH o factor Rhesus, positivo o negativo. Esto fue tan importante que la mortalidad de los pacientes que recibían sangre bajó drásticamente, porque esto lo que nos da es una seguridad. Por eso es muy importante que cualquier persona en el mundo que tenga una cirugía de alta complejidad, que tenga un accidente de tránsito, que tenga cáncer, que tenga cualquier tipo de cambio inflamatorio crónico o pérdidas crónicas de sangre, puedan donar. ¿Por qué? Porque usted en casa no sabe si el próximo paciente que necesite sangre es usted o un familiar. Entonces, ¿qué sería importante? Si ustedes vieran la desesperación que causa ser familiar, ser médico y ver que el paciente se está muriendo porque no tiene sangre. Entonces, si usted alguna vez ha sido presa de la desesperación de buscar quién le puede ayudar, muchas veces ustedes en el WhatsApp o en los chats o en los print de pantalla, ustedes van a ver que mucha gente pone: se necesita sangre para tal persona de tal tipo en tal hospital o clínica. Es un llamado de desesperación. ¿Por qué? Porque donar sangre no le quita ningún tipo de órgano vital a usted. No le quitan el riñón, no le quitan el hígado, no le quitan la retina, no le quitan el corazón, no le quitan el pulmón, no le quitan el cerebro. Pero imagínense lo que es tener la suficiente cantidad de sangre para poder salvar vidas. Hay mucha gente que sigue muriendo en el mundo por este tipo de eventos que no tienen la cantidad suficiente de sangre. Dígame, Milari. Doc, pregunta aquí. Dígame. En el mundo, ¿se sabe el porcentaje de las personas que tienen cuál tipo mayoritario de sangre? Sí, claro que sí. En el segundo bloque vamos a hablar acerca de los tipos más comunes y los más raros. Porque inclusive ahora, pasando la pandemia, sabíamos que un grupo en particular, o se quería asociar a un grupo en particular, en el A negativo, se decía que la parte del virus era más mortal o más letal o más inflamatorio. ¿Por qué? ¿Por qué? Eventualmente se hacían estudios porque la mayoría de estos pacientes tenían una reactividad más inflamatoria en su cuerpo que el resto de gente. Entonces, por eso, imagínate lo importante que es esto, inclusive para saber usted en casa. Ahora, si no lo ha sabido, va a saber cuál es su tipo de sangre, por qué es RH positivo o negativo y sobre todo, cuál podrían a usted, quién le podría donar y sobre todo, a cuál usted podría donar de manera directa. Así que ese es un punto súper importante que le iremos desarrollando en el transcurso del programa. Mi doc, tenemos mensajitos. Vamos con los mensajitos. Ya estamos ahí conectados. ¡Qué bueno! Conectados. Hola, doctor. Hola, Lari, ¿cómo están? Yo doné sangre y después de eso me hice exámenes y me dio positivo para la anemia. ¿Sería por eso? No, justamente, y muy buena pregunta. Cuando una persona dona sangre, normalmente hay mucha gente que piensa que es ir nomás. O sea, usted va a llegar y van a decirle: ay, bienvenido, Carlos, venga, entonces deja aquí unos 2 litritos de sangre. No, vamos a partir de una premisa. Okay. Normalmente, ¿cuál crees que es la cantidad de sangre que tú donas? ¿1 litro? 1 litro, o sea, 1000 ml, ¿no es cierto? Ajá. Ok. Arriba en producción, ¿cuánto creen ustedes ahí que hay que donar? 2000 ml, ya. 2 litros. Pero, Doc, ¿cuánto ¿Qué tenemos quiere en el decir cuerpo? eso? Correcto, vamos a ver, ¿por qué? Porque el cuerpo humano, aquí lo vamos a poner un cuerpito humano, ¿sí? Entonces el cuerpo humano aproximadamente tiene 5 litros de sangre, perdón, en circulación completa, constante. Cada vez que ustedes están haciendo una circulación entre sangre arterial, oxigenada, o no arterial o venosa, ustedes todo el rato están circulando aproximadamente entre 5.000 y 6.000 ml o 5 o 6 litros de sangre. Imagínate lo que sería dar 1000. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me quedaría solamente con unos 4.000 ml. Ajá. Eso quiere decir que si es que yo dono 1 litro de sangre, tal vez la sangre oxigenada no llegue a mi cabeza. ¿Qué puede pasar? Me mareo. Ay, no diga. Claro, me pongo pálido, me pongo taquicárdico, no oxigeno bien, puedo desmayarme, puedo tener náusea o vómito, porque eso se llama bajo flujo, o sea, no tengo la cantidad suficiente Mientras de sangre. está donando sangre. No, o sea, por ejemplo, que tú digas: yo doné 1 litro. Nadie te va a creer eso. ¿Por qué? Porque entonces, lo que no normalmente se dona son 450 ml más menos 10.
que es un porcentaje que puede perderse o lo que sea. Pero entonces no llega ni siquiera al medio litro. Por eso es súper importante. Hay mucha gente que dice, no, es que como tengo que ir en ayunas y me van a sacar un montón de sangre, después de eso me desmayo, después de eso me caigo. Mentira, eso es una falsedad absoluta. ¿Por qué? Porque otro mito que se cae, ¡plaf! No es necesario que vayan ayunas. Puede ir comiendo, no hay ningún problema. No vayan ayunas porque normalmente, inclusive por el pinchazo y si tiene miedito, puede que se desmaye. Pero entonces no es 1000, no es 2000, es 450 ml más menos 10, dependiendo de lo que se necesite con algunos pacientes. Entonces, por eso también es súper importante que la gente vaya desmitificando un montón las cosas, ¿ok? Ahora, ¿desde qué edad se puede ser donante de sangre? Perfecto, ya vamos a ver justamente, Vilari, porque hay unos requisitos específicos para poder hacer donaciones de sangre. Entonces, cuando ya vemos esta parte específicamente, entonces, ¿qué es lo que sabemos? Ya sabemos de dónde vienen los grupos sanguíneos, ya sabemos de dónde vienen el RH positivo o negativo, ya sabemos cuánta sangre es la que probablemente esté en la donación o en el paquete de donación, y ya sabemos cómo esto, si le quito 450 de 6 litros, señora, señor, no va a causarle anemia. ¿Por qué? Porque para que haya una anemia, que es una hemoglobina menor a 12 generalmente en la sierra, o sea, en las partes altas, y más o menos de 11 o 10 a nivel del mar. Entonces, eventualmente quiere decir que si es que yo tengo 12 o 10, ya tengo síntomas de que no estoy oxigenando bien. Y en algunos de los programas vimos acerca de la anemia. Taquicardia, palidez, cansancio, fatiga, no puedo pensar bien, cualquier tipo de cosa. Entonces, para que haya anemia, se necesita que la pérdida de la sangre sea constante. ¿Qué significa? Que usted haya donado 1000 o 2000. Ahí sí le puede dar una anemia porque ha perdido un montón de sangre. Pero porque done 450 no va a haber anemia. Es más, si usted va a donar, lo primero que van a hacer en los centros de donación es hacerle una biometría hemática. ¿Qué significa eso? Que le van a extraer la sangre y lo van a poner en un tubito. En ese tubito vamos a ver cuánto queda de glóbulos rojos, cuánto queda de glóbulos blancos, cuánto queda de plaquetas, que son las otras que vamos a ver. Y de acuerdo a eso, inclusive vamos a ver cuánto tiene de líquido. Si es que usted en el momento del examen está con estos valores, pues simplemente le van a decir: Dios le pague, muchísimas gracias, es usted un ángel, pero no puede donar. Porque si usted tiene 12 de hemoglobina o menos acá en la sierra, o tiene 10 o menos de hemoglobina en la costa, si le quito 450 ya es bastante. ¿Por qué? Porque sí le puede dar dolor de cabeza, mareos, malestar, pero no le va a causar una anemia por la donación. Ok, perfecto. Tenemos preguntas, mi doc. Claro que sí. Hola, buenas tardes, doctor. ¿Cuánta sangre se puede donar en una sesión? Correcto. Es justamente, muchísimas gracias por tu pregunta. Hasta 450 ml. O sea, más de eso no te van a sacar, vos digas, no, es que yo necesito para mi primo, para el enamorado, para lo que sea, yo creo que saquen 3 pintas. No va a haber poder humano porque vas a alterar vas a descompensarte y puedes alterar tu salud. Oiga, mi doc, ahora, una vez que done esos 450 ml, ¿verdad? Sí, de sangre, ¿cuánto tiempo tarda mi cuerpo en recuperar esa cantidad de sangre? Muy buena pregunta, Milari. Generalmente son entre 5 y 7 días. Okay. O sea, ¿por qué? Porque la médula espinal se encarga de ir reponiendo. Por ejemplo, y ese es otro punto súper importante, hay mucha gente que dice, ok, entonces voy a donar el lunes, pero quiero donar el próximo lunes. ¿No es cierto? No, tampoco se puede. Porque primero tengo que reponer, es un tejido, es como yo sacarte la piel de todo el brazo y digo, ya en una semana saquemos nuevamente piel. No, señor, tiene que reponerse completamente y no alterar su funcionalidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando usted pierde sangre, o sea, se corta, se accidenta, pierde 1 litro de sangre. Cuando usted va a donar sangre, pierde sangre. El cuerpo, el cerebro, no dice, ay, qué chévere la Lari, vea, qué bonita esta guagua, ha sido donadora. Entonces, como es donadora, vamos a reponerle en 3 días. No, el cuerpo dice, ella está perdiendo sangre. Entonces, la orden directa es, médula espinal empieza a sacar nuevamente más sangre. El problema es que hay personas que tienen demasiada cantidad de glóbulos rojos, que se llama la poliglobulia o la sangre espesa. Cuando vengamos de la pausa, vamos a hablar un poquito más de esto, porque ahí empieza el otro problemita también. Cuando yo tengo que sacar sangre, cuando yo puedo donar. Entonces, es lo mismo ir a sacarme sangre por salud
¿Y es lo mismo que donar? No. Al volver de la pausa les explicamos esto. Y también cuáles son los requisitos para ser donante. Te prometo, Lari, que te voy a decir los requisitos. ¿Con qué frecuencia se puede donar? Correcto. Ya volvemos con más. No se vaya. Regresamos con recomendaciones para nosotros, que nos cansamos rápidamente después de trabajar largas horas frente al computador o al teléfono, o incluso viendo la tele, leyendo o manejando. No se preocupe más porque hoy le traigo una solución innovadora. Cristalin, señores, cápsulas diseñadas como coadyuvante para la salud de nuestros ojitos. El uso regular de Cristalin, que contiene un complejo vitamínico, la cual ayuda a una mejor visión y a reducir la fatiga ocular. Ahí estamos viendo en pantalla. Sus ingredientes de antioxidantes de Cristalin promueven la regeneración natural de la retina y mejora la agudeza visual. Sus ingredientes naturales como la luteína y multivitaminas naturales sacados del maíz morado, arándano, uvas protegen la retina de los rayos UV y fortalecen los vasos sanguíneos del ojito. Habla con nuestros especialistas para una consulta gratis y llama al 096-387-1974. 096-387-1974. Ya sabe que Cristalin es la clave para una vista clara y sin fatiga, tomando 2 cápsulas al día. Ahora sí, con esta mega recomendación para los que somos casi que ciegos, vamos a ver cómo van los porcentajes de la Meditrivia hasta el momento. Ya sabe que tiene que votar en doctor7.es. Ahí está. Es el llamado donante universal. ¿Qué es lo que está diciendo la gente en casa? ¿Qué es lo que están mencionando en casa? Con lo que vamos al momento, dicen que la respuesta A, que es AB positivo, estamos en el 35%. La respuesta B o literal B, nos dicen que el O positivo es el que tiene el 25%. Y el grupo C, que nos indican que el O negativo es en un 40% el que llamamos donante universal. ¿Qué dice usted en casa? ¿Qué opina usted en casa? Súper importante que nos den todos sus puntos de vista porque es importante para nosotros también. ¿Qué dices tú, Lari? ¿Cómo vas con eso? Mido, yo ya sé cuál es la respuesta porque ya les decía, o sea, justo leía semanas atrás un artículo sobre este tipo de lo que mucha gente piensa de cuál cree que es el donante universal, pero no. Ok. Y usted aquí en Doctor Eso hasta se va a enterar. Final, ¿no es cierto? Ya, ok. Correcto. Entonces, entrando un poquito ya en la materia de lo que tú hablabas, Milari, y me decías, ¿cuáles son los más frecuentes? Pues los más frecuentes, para que tú te des cuenta, son por porcentajes, en realidad, los que tenemos aquí. Sabemos que el grupo O positivo, ¿ok? Hay unos compañeros que decían los Runaman, o sea, toda la que somos la mayoría. Oiga, Doc, es que aquí, si nos ponemos a hacer una encuesta, todos los que estamos aquí en este estudio, ¿todos somos O positivo o qué? ¿Usted qué tipo de sangre es? ¿O positivo quién es? 1, Nelsito, 2, 3, Porritas, 4, John. 5 arriba en el máster. Todos. Muy bien. Ustedes están en este tercio de la población mundial. Mira. Sí, que tiene O positivo. En el tercio. Ay, John dice que es A. Ya tú, ya, chao. Yo fuera. soy B positivo. Ay, no me digas. Sí, mi papá, mi hermana, una prima, mi hijo Juan Sebastián, yo somos B positivo. Entonces, en el 37.4% los O positivo a nivel mundial. Y esto quiere decir que ellos generalmente pueden donar, el O positivo puede donar a todos, pero puede recibir sangre solamente de los O positivo o de los O negativo. No puede recibir sangre de ninguna otra persona. El grupo A positivo, más o menos un 35%, ellos pueden dar su sangre o donarla al grupo A positivo y al AB positivo, pero pueden recibir solamente del grupo A y del grupo O. Mientras que los del B positivo, como soy yo y muchos de mi familia, estamos en ese 8.5% de la población que podemos donar, podemos darle la sangre a alguien que tenga también B positivo o AB positivo. Pero podemos recibir de quienes, del grupo B o del grupo O, serían los que yo podría recibir sangre. Pero también en un cuarto lugar están los O negativos, en cual están en el 6.6% y pueden ellos donar a todos los grupos demás, pero pueden recibir solamente, lastimosamente, de los O negativos. O sea, sí son importantes porque pueden donar, pero en cambio recibir la donación solamente de alguien que sea de su grupo sanguíneo. Por eso es súper importante, porque se llama
este tipo de porcentualidades para que la gente vaya sabiendo. Por eso si usted tiene A positivo, B positivo, O positivo, tiene que tener mucho cuidado y saber, cercano a usted, quién tiene ese tipo de grupos sanguíneos, porque podría ser una persona muy importante en su vida en algún momento que ojalá no necesite, pero que podría ser. Y hay uno que se llama el grupo afortunado. ¿Cuál es ese grupo? El grupo afortunado es el grupo AB. ¿Por qué? Porque el grupo afortunado puede recibir sangre de todos los demás grupos. O, A, B. Entonces es muy importante. ¿Positivo o negativo? Positivo o negativo. Por eso es que ellos pueden recibir, es el grupo que se denomina el grupo o el tipo de sangre afortunado. Entonces mira que es muy importante porque lo que te decía al inicio, solamente el 3% de la población mundial dona sangre. Entonces alrededor del mundo, simplemente el 3% de la población del mundo hace una donación de sangre. ¿Qué esperamos? El 97% restante. Entonces hay mucha gente que dice, es que yo no puedo. Usted no puede, ¿por qué? Porque usted cree, porque usted le escuchó, porque le tiene miedo, que es diferente. Si tiene miedo a las agujas, es muy entendible también. Pero ahí vamos con lo que decía la Lari. ¿Cuáles son los requisitos que necesita tener una persona para ser donante? Lo primero, lo que tú dijiste, es la edad. Entonces, ¿hay una edad mínima? Sí. En algunos países se habla en mayores de 16 años, pero también en otros países como el nuestro, mayores de 18 inclusive, ¿ok? Alguien que tenga 15 años. Pero no, es que mi hijo mide 2 metros, no me importa. No. Todavía tiene tejidos que necesitan desarrollarse. Okay. Entonces, en edad, mayores de 16 o de 18, dependiendo del país. Menores de 64 años, 11 meses, 30 días. O sea, menores de 65 años. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le digo esto? Porque usted a veces va y como le dicen menores de 65 años, usted dice, no, yo tengo 65, o sea, no voy hasta cuando tenga 66. No, señor, no, señora. Si usted va con 64 años, 11 meses, 30 días, perfecto, venga. Usted va en su día de su cumpleaños 65, no le van a recibir. ¿Por qué? Porque hay necesidades. El paciente mayor de 65 años tiene unas necesidades mayores metabólicas de oxigenación. Entonces no podemos dejarle con esos 450 ml que pensaba el paciente, que ya con eso le puede descompensar a un paciente. Y se sabe que los pacientes, los tejidos ya que están gastados, que están un poquito más en el tiempo, pueden generar más descompensación en estos pacientes. Entonces por eso es muy importante. ¿Qué otro factor es súper importante para que usted pueda donar? Lo segundo es que usted esté catalogado como un paciente sano. Y en esto me detengo un poquito, porque dice la gente, entonces yo soy diabético, no puedo. Yo soy hipertenso, no puedo. Yo tengo glaucoma, no puedo. No, señor. Paciente sano significa que usted esté estable. Entonces, si usted es un diabético que está tomando su medicación y que está estable, puede donar. Si usted es un hipertenso que está tomando su medicación y está estable, puede donar. Si es un paciente que tiene el colesterol y los triglicéridos elevados, pero está estable con su medicación, con ejercicio, usted puede donar. Entonces, ese es el otro punto súper importante. Hay mucha gente que omite el ir a donar porque dice que tiene algún tipo de enfermedad. Oye, señora, todo estos exámenes para ver si es que se es apto o no para ser donante, imagino que lo ven en el lugar de la donación. Pero por supuesto. Por eso te digo, o sea, normalmente no es que tú llegas y directamente pasas al counter y te sacaron la sangre. No, no, no. Tú tienes un procedimiento que aproximadamente va a durar 30 minutos, en el cual en estos 30 minutos tú vas a tener, primero, vas a dar tus datos personales, tu nombre, tu cédula, tu edad, dónde vives, de dónde vienes, qué es lo que haces y todo lo demás. O sea, es primero tus datos generales. Cuando das tus datos generales, generalmente pasas ya a una entrevista en la cual te van a preguntar qué medicamentos tomas, qué enfermedades tienes, has viajado últimamente a la costa o a la sierra para ver si es que no ha habido malaria, si no ha habido dengue, si no ha habido ninguno de estos tipos de eventos. Te van a preguntar si fumas, te van a preguntar si tomas, te van a preguntar si es que usas drogas intravenosas, te van a preguntar si has tenido enfermedades de transmisión sexual, te van a preguntar si es que has tenido hepatitis o no, de cualquiera de los tipos que también hemos hablado aquí de las hepatitis. O sea, te van a hacer un interrogatorio de todo el margen de salud. ¿Por qué? Porque recuerda que lo que está en juego no es tu integridad, es la integridad de la otra persona. Y no es solamente que tú tengas B positivo y digas ya puedo donar. No, señor, porque si tú tienes algún tipo de impedimento. Y aquí va también, dígame, Milagro. Ahora, justamente topando este tema de las personas que beben bebidas alcohólicas, valga la redundancia, o que fuman, ¿ellos son aptos para donar?
Depende mucho cómo está su funcionalidad hepática. Por ejemplo, si es un paciente que tiene cirrosis por alcohol, no. Si es un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica por fumar, no. Si es un paciente que vapea y tiene inflamación del pulmón y tiene cambios, no. ¿Por qué? Porque recuerda que tú, en el caso de que fumes, por ejemplo, en casa, tu cuerpo va a tratar de compensar ese daño que haces al pulmón, que no puede respirar adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que dice el cerebro y la médula espinal? Dicen, este señor no está respirando bien, entonces mandémosle más cantidad de taxis con oxígeno, que son los glóbulos rojos, para que oxigene mejor. El problema es que es como meter 3 camiones en los túneles de San Diego, o sea, en unos túneles que tienen capacidad para solamente 2. O sea, se llama la sangre espesa. ¿Por qué? Porque a mayor altura, por ejemplo, gente que viva a mayor de 4.500 metros sobre el nivel del mar, van a tener la hemoglobina y el hematocrito altos, o sea, la sangre espesa. Entonces, ellos no pueden donar. Y ahí iba la diferencia, que me vas a hacer acuerdo de por qué es la diferencia de los que tienen que sacarse sangre por salud y los que pueden donar la sangre para que puedan utilizarla otras personas. Mi doc, ahora, esto creo que vendría a ser otro mito. Bueno, le hago la pregunta. ¿Qué pasa con esto del color de la sangre? Cuando tiene muy oscura, cuando tiene muy roja o cuando casi que transparente. O sea, claro, cuando tiene la sangre azul, por ejemplo. ¿Se has visto? No hay sangre azul, Lari. Entonces, la sangre más negra. Claro. El problema es que normalmente hablamos de la sangre venosa, que nosotros la pintamos como azul, que quiere decir que está sin oxígeno. Y la sangre roja rutilante, que es la sangre con oxígeno. Simplemente es algo diferenciador para saber qué es vena y arteria, pero no es que así esté la sangre. Cuando la sangre está mucho más oscura, digamos, o un concha de vino mucho más oscuro, o un rojo muy vinoso, probablemente ese paciente tenga la sangre más espesa. Quiere decir que por cada espacio hay demasiada cantidad de glóbulo rojo. Entonces eso tampoco es bueno para el paciente. ¿Por qué? Porque esto puede hacer que se vaya haciendo más espesa la sangre, que no pueda circular adecuadamente y se formen coágulos. Y por eso los pacientes que fuman, los pacientes que tienen apnea del sueño, o sea, el que ronca y no ronca, sino que parece que se estuviera muriendo, ese paciente se queda sin respirar por segundos y el cerebro lo que hace es ordenar que haya más glóbulos rojos. Esos pacientes pueden hacer trombos o estos coágulos de sangre que se pueden ir al cerebro y dar estas isquemias cerebrales o eventos cerebrovasculares. Pueden dar trombos hacia el corazón o hacia el pulmón. Entonces, por eso es muy importante eso. Entonces, si usted dice, no, es que yo voy a donar sangre porque le piden lo que se llama las flebotomías o las sangrías. No, señor. Esa sangrecita que usted va y deja en los bancos de sangre o en los estudios o en los laboratorios o los bancos de sangre, esa sangrecita se coge y se desecha, se bota, mi señor. No es que usted está dándome un tejido, una sangre buena. Yo no puedo ponerle esa sangre a otra persona, a otro cristiano, porque esa sangre no es buena. Entonces, es muy diferente que yo tenga la sangre espesa, tenga la poliglobulia y tenga que ir a dar la sangre para que yo me alivie un poco. O sea, pueda respirar mejor, pueda estar menos azulada mi cara, menos cansado, menos fatigado. O sea, me estoy quitando algo que me restringe el respirar. Pero es diferente cuando usted sano, bien, sin fumar, sin tomar, sin tener problemas, voy y dono sangre. Son dos cosas muy diferentes. Pregunta, por ejemplo, cuando ocurre una emergencia familiar en un hospital y un familiar requiere sangre y todos los demás de la familia vamos a donar, ¿esa sangre que nosotros donamos va al familiar o va al banco de sangre para reemplazar la sangre que le están poniendo al familiar? Excelente la pregunta. Solamente antes de irnos de la idea, Milari, el peso es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted es sanito, aparentemente no fuma, no toma, tiene una edad mayor de 18 años, menor de 65, pero si es que pesa menos de 50 kilogramos, no se le va a dejar donar la sangre. ¿Por qué? Porque no va a tener tampoco usted la cantidad suficiente para reponerla adecuadamente. Entonces, esta baja de peso también es súper importante que usted lo tome en cuenta antes de ir a donar. Y lo que tú decías, ¿por qué se llama un banco? Un banco de sangre quiere decir, ¿por qué? Porque supongamos que yo necesito, Milari, en este momento O positivo, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, el O positivo puede dar a todos, pero puede recibir solamente de O positivo o O negativo. ¿Qué tal si en la familia él es O positivo, pero tiene una hermana A negativo, tiene una hermana AB positivo y tiene alguien más AB negativo? Ninguno de ellos yo le puedo poner a él.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en el banco de sangre? El banco de sangre lo que hace es, me presta los paquetes globulares o de sangre que yo necesito para este paciente, porque yo voy a ir, en cambio, recibiendo el depósito de estos otros tipos de sangre para las personas de estos tipos de sangre que yo pueda donar. Por eso se llama banco de sangre, porque muchas veces yo no tengo ahí el que yo necesito inmediatamente, pero el banco de sangre sí lo tiene. Por eso es muy importante que si usted tiene la sangre de estos menos frecuentes, A positivo, B positivo o negativo, done. Por el amor de Dios, done. Done y vamos a ver cuántas veces puede donar. Done, porque si no, estas son menos frecuentes, tenemos menos. ¿Y cada en el mundo. cuánto? Por eso ya vamos a ver esa parte. Entonces, también. Súper importante esto para que ustedes vean. Perfectamente, nos damos Cuando llegamos a la pausa, específicamente vamos a ver los otros requisitos necesarios para donar y quienes no pueden donar. ¿Te parece? Y quienes necesitan donar, Doc. ¿Se acuerda que eso digo, es que nadie necesita donar. La donación es un acto altruista, el acto de que yo quiero. Pues si usted dijo que también hay personas que requieren que se les saque sangre. Pero eso no es donación. Así que no se ponga brava, venimos del corte y hablamos. Ya regresamos. Vámonos. Ay, ellos no donan. Juguete de nadie, no quiero ser juguete de nadie. Y yo no quiero ser juguete de nadie. Yo no quiero ser. Regresamos con salsita, Doc, de viernes. Tan inmenso como el cielo. Esta es de DJ. Súper buena esa canción. Súper buena esa canción. Alvarito. Correcto. Entonces, tú me decías algo súper importante, ¿no es cierto? Ajá. Tú me decías, ¿y las personas que tienen que donar? No. Nuevamente les aclaro. Usted no tiene que donar. ¿Usted quiere donar? Eso es diferente. O sea, es como cuando yo digo, usted tiene que tomar agua. No, usted debe tomar agua. Entonces, más bien, hagamos y tratemos de normalizar esta idea de que yo debo donar sangre, ¿sí? Pero no tengo que donar sangre. Okay. Porque la gente que, entre comillas, me dice que tiene que donar sangre, no es donación. Porque quiere decir que el paciente necesita retirar el exceso de sangre de su circulación para que pueda respirar un poquito mejor. Porque esto normalmente se llama poliglobulia o sangre espesa. O sea, es parte de un tratamiento para esos pacientes. Entonces, por eso es muy importante que cuando uno dice, no, es que los pacientes que tienen que donar, no. Si hay un paciente que ya tiene que donar, es porque está enfermo de algo y tiene que descargar la cantidad excesiva de sangre para poder él respirar mejor. Oiga, mi Doc, y aquí separándonos un poquito de este tema, ¿cómo una persona se da cuenta que tiene demasiada sangre o tiene la sangre espesa? Vamos a hacer un programa específicamente de lo que se llama poliglobulia, ¿sí? O sangre espesa, pero es el paciente que está medio gordito, medio pasadito de libras, que tiene la carita muy redonda, muy oscurita, las orejas, la punta de la nariz son casi azuladas, o sea, son generalmente, y las manitos, los deditos se ven medios morados, medio azulados, porque no tienen circulación de sangre oxigenada en mayor cantidad, sino más bien la sangre que no tiene oxígeno. Es un paciente que se fatiga mucho, que se cansa mucho, que sube unas 3 o 4 graditas y tiene que hacer una parada obligatoria. Son los pacientes que roncan mucho en la noche y hacen estas apneas del sueño. Entonces, esos pacientes son generalmente los pacientes poliglobúlicos. Pero es un tipo de cambio. Inclusive, hay pacientes jóvenes, 20, 22 años, que ya nacen con una condición de producir mucha cantidad de glóbulos rojos que se llama policitemia vera o sangre espesa ya desde el nacimiento. Y esto es otra condición muy importante. Entonces, esos pacientes probablemente tengan que ir a hacerse un tratamiento de flebotomía, sacarse la sangre. Pero en cambio ellos no donan porque esa sangre no va a ir a ningún otro cristiano. Ok. Otras cosas importantes para cuando usted vaya a donar. Lo que tú decías, ¿qué pasa con los piercings? ¿Qué pasa con los tatús? Entonces hay mucha gente que dice, no, es que yo no puedo donar porque tengo tatuajes y entonces mi sangre es mala. Yo tengo ahí los tatuajes. Señor y señora, joven, niña y todos los demás. Si usted se tatuó y ya ha pasado más de 12 meses calendario desde su tatuaje, done por el amor de Dios. No le quieren recibir, hable con la persona encargada, porque si es que le están haciendo que no pueda donar por un piercing o por un tatuaje que ha sido más allá de un año, por favor, hable con el encargado que le va a explicar que sí puede donar. Ojo, si usted se tatuó hace 3 meses, pero por la desesperación de verle a su familiar que está ahí, dice, voy a donar sangre y le digo
que yo hace 2 años me tatué y le está mintiendo, tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque le va a hacer daño a otra persona. Probablemente el banco de sangre, de una manera muy desinteresada, va a donarle la sangre o va a darle la sangre que necesita su familiar. Pero su sangre sí podría dañar a alguien más. Entonces tengan mucho cuidado. Entonces sí pueden donar cuando haya pasado 1 año. Vamos con las... Mi doc, tenemos preguntas. Buenas tardes, doctor. ¿Qué pasa si el doctor se confunde y siendo O positivo me puso sangre tipo A? Ok. Si tenemos O positivo y le pongo la sangre tipo A, eventualmente yo podría tener una incompatibilidad de grupo, se llama. Pero hay que ver específicamente la parte de si es que es A positivo, A negativo. Recordemos que ahorita estamos en la trivia de cuál es el donante universal, ¿no es cierto? Ajá. Y entonces, ¿cuál es el donante universal? Lo tenemos en estos tres factores. Probablemente, no, ya vamos a ver ahí. No. Probablemente usted, el AB era el afortunado de que recibía de todo el mundo. Todos. Correcto. Entonces, el problema de esto es, probablemente el doctor, por la compatibilidad, le puso un O. ¿Pero qué O le puso? Porque capaz que hizo correctamente. Si usted no tuvo ningún tipo de reacción, o sea, si no se desmayó, si no se coaguló su sangre, si no tuvo un desmayo, el coso por el estilo, usted recibió la sangre que necesitaba. Entonces sí ha pasado en algunos sitios donde se hace esto de una manera súper empírica. O sea, no se mandan a hacer pruebas, no se mandan a hacer grupo y factor antes de la donación y sí puede haber lesiones. ¿Por qué? Porque le puede causar la muerte. Si yo a usted le pongo un grupo sanguíneo que no es, llega el anticuerpo, no lo reconoce y mata y destruye a la sangre, destruye todos los glóbulos rojos y el paciente se muere no por una hemorragia interna, por una destrucción masiva de todos los glóbulos rojos de su cuerpo. Y sin glóbulos rojos no hay oxígeno, no hay oxígeno, no se oxigena el corazón, no se oxigena el cerebro y el paciente se muere. Por eso esto ha sido causa de muchas muertes en la antigüedad. Por eso el patólogo Karl Landsteiner es reconocido y siempre lo recordamos el 14 de junio, porque gracias a las pruebas que él hizo que esta parte de donar sangre, que de recibir sangre, sea algo mucho más seguro. Mi doc, no sé si ya lo dijo, pero si no, lo volvemos a repetir. Si ya donó sangre hoy, ¿después de cuánto tiempo? 7 días se demora en el cuerpo devolvernos lo que hemos donado, ¿verdad? Sí, pero correcto. ¿después de cuánto tiempo nosotros podemos donar? Normalmente se aplica con una relación bastante seria. Por ejemplo, si tú tuviste una cirugía, si tú tuviste una apendicitis, una vesícula, una próstata, o lo que sea, tú tuviste una cesárea, ¿sí? ¿Después de cuánto tiempo podrías donar? Después de 6 meses. Entonces tú podrías donar 2 veces al año, exactamente, porque eso daría chance para que tu cuerpo también se acostumbre. ¿Qué pasaría, Milari, si alguien dice, no, es que yo quiero donar todos los meses y me voy a ir al banco de sangre y le digo en el banco de sangre que sí doné hace 6 meses y le está mintiendo? Este paciente lo que va a hacer es su cerebro y su médula espinal van a decir, este señor está perdiendo sangre. Entonces ponle más sangre, o sea, se va a volver poliglobúlico. Va a volverse con sangre espesa, porque el cuerpo no sabe que usted está mintiendo. Lo que está diciendo es, sigue perdiendo sangre, vamos a reponerle. Entonces, súper importante esto también. Ok, mi doc, vamos concluyendo. ¿Quiénes no pueden? Específicamente, pacientes con enfermedades de transmisión sexual, pacientes con VIH, pacientes con hepatitis B, pacientes con daño hepático, pacientes con lesiones o malformaciones a nivel del tejido sanguíneo. Es súper importante que usted tenga esto en cuenta para que usted vea las características importantes de quién sí pueda y quién no puede donar. Así que son más las cosas positivas para donar, más las cosas importantes para donar, que en realidad las negativas. Y antes de irnos, Milari, lo que les decía al inicio, usted dona un paquete globular que se llama, ¿no es cierto? O una bolsita de sangre de 450 ml. Y de esto nosotros podemos sacar, sí, el paquete globular total, que es los glóbulos rojos que van para la donación. Podemos sacar las plaquetas, que son para los pacientes que sangran mucho. Podemos sacar lo que se llaman los crioprecipitados para unas enfermedades importantes de la sangre. Y también podemos utilizar en otro tipo de enfermedades para, por ejemplo, cuando tengo algún sangrado masivo, puedo ponerle plasma. Entonces, miren ustedes que no solamente salva a una vida, sino puede salvar a 4 vidas al mismo tiempo. Así que la invitación para que usted sea una persona que dé y regale vida cada vez que haga una donación, con estas características que le hemos dicho el día de hoy. Imagínese, si una persona logra salvar 4 vidas uniéndose más del 3% de la población que habitualmente está donando. Exactamente. Si llegaríamos al 30% de la población a nivel mundial,
O sea, no habría muertes por sangrados, no había muertes por problemas de transfusiones. Más bien, siempre nosotros les invitamos a que usted haga lo correcto. Vamos a la Meditrivia, ¿te parece? Vamos con la Meditrivia y después del mito, para ya ir terminando el programa del día de hoy. ¿Cuál es el llamado donante universal, Doc? A, AB positivo, 29% de votaciones, B, O positivo, 48% y C, O negativo, 23%. ¿Cuál es la correcta? La O negativa. La O negativa es el donante universal. ¿Por qué? Porque primero, que es el grupo que no va a tener estos factores de aquí. Y segundo, porque al tener el RH negativo, específicamente no va a haber anticuerpos. Entonces, el O negativo es el donante universal. Así que si usted es O negativo, por el amor de Dios, done, no sea malito, regale esa sangrecita, dela, porque hay muchas personas que podemos beneficiarnos de esto. Oiga, mi Doc, ahora, aclararlo, ¿no? Que ser donante universal no es lo mismo que ser receptor universal. Correcto, receptor son los tipos AB y donante O negativo. Correcto. Ahora vamos con el mito, mi Doc, que era si es que donar sangre podría hacerme subir de peso. No, señora, eso es una mentira y una falacia. Si usted cambia de peso es por glotón, pero no le sube de peso, así que no es un pretexto para que usted deje de donar. Así que Doc, hágalo, por favor. ¿dónde donamos sangre? Rapidito. Bancos de sangre a nivel mundial, a nivel nacional de la Cruz Roja, cada uno de los hospitales tiene su banco de sangre y lo puede hacer, pero generalmente diríjase directamente a la Cruz Roja ecuatoriana, donde que también tenemos. En el Hospital Metropolitano también tenemos el banco de sangre. Vaya y done, por el amor de Dios, porque esto sí es una muy buena acción que usted puede hacer. Perfecto, mi Doc, y con esa recomendación y consejo nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengan un excelente fin de semana, mi Doc. Correcto, y nos vamos y lo dejamos con Chef Bigotes, porque todo esto está listo para su salud. ¿Por qué? Porque es Dr. 7. Nos vemos. Chao, chao.